Seguimos trabajando con fracciones. En esta oportunidad vamos a sumar dos operaciones más a las 4 básicas que ya conocemos. Conocemos la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones. Con ellas realizaron cálculos combinados, pero en esta oportunidad vamos a agregar dos operaciones más que seguramente ya las conocen porque años anteriores las han trabajado, pero en este caso las vamos a ver en fracciones. Bien, la primera operación de las dos que vamos a ver hoy es la potenciación de fracciones. ¿Sí? Es muy fácil, pero primero necesito que recuerden cómo se calcula una potencia. ¿Sí? Vamos a recordar. Miren, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado al cubo, esto no se hace 2 por 3, sino que lo que vamos a tener que hacer es multiplicar tantas veces como me indique el exponente la base que tenemos. Entonces, en este caso voy a tener que multiplicar 3 veces al 2. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, esto me da igual a 8. Entonces, sabemos que 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Bien. Recordando rapidito lo de la potenciación, vamos ahora a ver qué pasa en las fracciones. Y yo se los puse ahí, se los escribí y ahora vamos a explicarlo en ejemplos. Para elevar una fracción a un exponente natural, o sea, a un número, fíjense, en este caso n es un número natural, no va a ser negativo por ahora, después vamos a ver. El denominador y el numerador, ¿sí?, de esta fracción se van a tener que elevar a dicho exponente. Fíjense, la fracción es a sobre b. Si está elevado a la n, yo para resolver la potenciación voy a tener que elevar el numerador, que es a la n, sobre el denominador, que es b, a la n. Vamos a verlo sin letras, y con números en este caso. Entonces, acá yo tengo 1/3 elevado al cuadrado. Para resolverlo voy a tener que hacer 1 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Resuelvo cada uno por separado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1 por 1 es 1. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, me da 9. Por lo tanto, una vez que eleve numerador y denominador, acá termina la potenciación de fracciones. Vamos a hacerlo en un segundo ejemplo. Pero ¿qué les voy a pedir? Que ya no tengamos que hacer este paso. Lo podemos resolver ya directamente, ¿sí? Para que no se nos haga tan largo en los cálculos. Entonces, sabemos que en la parte del numerador, 2 al cubo, 2 por 2 por 2 me da 8. Y 5 al cubo, 5 por 5 por 5 me da 125. Una vez que resolvimos cada una de las potencias en el numerador y en el denominador, termina la potenciación de fracciones. Lo mismo les digo, no hace falta hacer este cálculo. Este cálculo central es para mostrarles cómo resolvía. Lo pueden hacer de forma directa como pasó en este segundo ejemplo. Pero atención, ¿qué sucede cuando la base de esta potencia es negativa? O sea, ¿qué sucede cuando la base, como por ejemplo en este caso 1/3 o en este caso 2/5, es un número negativo? Bueno, ¿qué sucede? Se aplica la regla de los signos de la potenciación. ¿Se acuerdan que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser un número positivo? Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre va a ser un número negativo. Y fijémonos acá que les doy dos ejemplos. La base es negativa. El exponente 3 es impar. Por lo tanto, yo sé que ya mi resultado me va a dar un número negativo.
porque si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. ¿Qué hago ahora? Directamente aplico la potencia. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que es 64. Sobre 3 al cubo, que 3 por 3 por 3 es 27. O sea, el resultado de menos 4 tercios elevado al cubo, como es una base negativa y un exponente impar, el resultado en este caso me va a quedar negativo. ¿Qué pasa con este segundo ejemplo? La base también es negativa, pero el exponente en este caso ahora es par. Por lo tanto, yo sé que el resultado que me dé me va a dar un número positivo. Entonces, ahora sí, voy a elevar 1 al cuadrado, que es 1 por 1, me da 1, sobre 2 al cuadrado, que es 2 por 2, me da 4. Entonces, tenemos en cuenta para aplicar una potencia o una potenciación de fracciones. Primero, se resuelve la potencia del numerador y del denominador, y en caso de que las bases sean números negativas, se aplican la propiedad de la potencia, que dice que si la base es negativa y el exponente es impar, me va a dar un resultado negativo, pero si la base es negativa y el exponente es par, me va a dar un resultado positivo. Ahora, también podemos encontrar exponentes enteros que sean negativos. Tengamos en cuenta que acá nuestro exponente, n en este caso, era un número positivo, como este 2, como este 3, como este 3 o como este 2. Los exponentes, el numerito que está arriba, eran positivos. ¿Qué pasa ahora que el exponente es negativo? Bueno, muy sencillo. Nosotros no podemos resolver un exponente negativo, porque recuerden que el exponente me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar a una base. Y yo no puedo contar veces negativas. ¿Puedo contar menos una vez, menos 2 veces? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar este exponente negativo en un exponente o en un mismo número positivo como está acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve esto? ¿De qué manera transformamos un exponente negativo a uno positivo? Invirtiendo la base. Fíjense que en este caso, A, el numerador, va a pasar a ser denominador, por eso aparece acá abajo, y B, que es el denominador, va a pasar en este caso a la parte de arriba. Luego de hacer eso, se resuelven las potencias. Vamos a ver varios ejemplos. En este caso tengo la base, que es 3 medios, y el exponente, que es negativo. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que transformar en positivo. ¿Cómo? Invirtiendo la base. O sea que el 3 va a pasar en la parte de abajo y el 2 va a pasar en la parte de arriba. Esto entonces me quedaría así. 2 sobre 3 y el exponente menos 2 pasa a ser 2 positivo. Bueno, ¿ahora qué hago? Resuelvo la potencia. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, me va a dar 4. Y 3 al cuadrado, que es 3 por 3, me va a dar 9. Una vez que lo resolví, ahí terminó la potencia. ¿Qué pasa en este caso en particular? Miren, si mi exponente es negativo, como tenemos acá, no me interesa que la base también lo sea. Puede ser o no, pero lo importante es que a este menos 3 que tenemos acá lo transformemos en un número positivo. Bueno, entonces tengo que invertir denominador con numerador. Ahora, debajo de este menos 2, ¿qué número hay? Un 1.
Entonces, si invertimos esta base para que sea un número, para que el 3 o el menos 3 se transforme en un número positivo, nos va a quedar 1 arriba y 2 abajo. El signo menos que tenía esta fracción lo vuelvo a mantener, no lo cambio. Lo que sí voy a cambiar es este 3 que ahora se transformó en positivo porque doy vuelta a la fracción. La fracción la doy vuelta, la invierto, no le cambio el signo a la base, pero sí al exponente. Y ahora tengo que resolver. Primero aplico propiedad, regla de los signos. Entonces, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y ahora aplico potencia. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, me da 1. 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, me da 8. El resultado es menos 1 octavo. Último ejemplo en este caso, lo mismo, tenemos un cuarto. El exponente es negativo, debo transformarlo a positivo invirtiendo base. Entonces, el 4 va a quedarme arriba, el 1 me va a quedar abajo. Y ahora este 4 y este 1 van a estar elevados a la 1 positivo. ¿Sí? Se transformó. Ahora, si resuelvo esto, sabemos que todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Entonces, 4 elevado a la 1 es el mismo número 4 y 1 elevado a la 1 es el mismo número 1. Ahora, 4 sobre 1, siempre que el denominador sea un número 1, no hace falta colocarlo, por lo tanto el resultado final es solamente 4. Y último tipo de potenciación de fracciones es cuando el exponente es un exponente fraccionario. O sea que cuando en esta parte nosotros tenemos una fracción como exponente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un exponente es fraccionario, yo lo voy a tener que transformar en una raíz. Entonces, miren lo que sucede acá. La base de esta potencia se transforma en la misma base de la raíz. Pero, ¿qué pasa con m y con n? El numerador, que en este caso es m, va a pasar a ser el exponente del radicando. Y n, que en este caso es el denominador de la fracción, va a pasar a ser el índice de la raíz. Lo mismo ocurre si la base acá es una base fraccionaria. Fíjense, yo tengo esta misma base que corresponde a la base que está adentro de la raíz. El denominador se transforma en índice y el numerador se transforma en exponente. Vamos a verlos en números, que seguramente es mucho más sencillo. Lo primero que hago es hacer una raíz. Sé que dentro de esta raíz vamos a tener el mismo valor que la base, o sea, 3 medios. Y ahora sé que el denominador de esta fracción va a ser el índice de mi raíz, o sea que me va a quedar 3, y el numerador de esta fracción va a ser el exponente, que en este caso lo pongo entre paréntesis para que me afecte al numerador y al denominador. Listo. Una vez que resolví, solamente me queda así, raíz cúbica de 3 medios elevado a la quinta. Si quiero, puedo resolver esta parte. Si no, lo dejo así. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Miren, tenemos un exponente fraccionario que lo paso a raíz. La base va a ser la base que vamos a tener acá dentro de la raíz. El denominador
va a ser el índice. Y el numerador, va a ser el exponente. Entonces me va a quedar la raíz 12 de 2 al cuadrado. Pero, ¿qué puedo hacer acá? Algo que estamos acostumbrados a hacer y a trabajar, que es la simplificación. Cuando nosotros tenemos un exponente y un índice que son múltiplos entre sí, podemos simplificarlos. El 12 y el 2 son múltiplos de 2 porque ambos se encuentran en la misma tabla. Entonces voy a tener que dividir por 2. 12 dividido 2 me da 6 y 2 dividido 2 me da 1. Entonces esto quedaría como la raíz sexta de 2 elevado a la 1, que sabemos que no hace falta ponerlo. Ahora, acá, ¿yo podía simplificar 3 y 5? No. ¿Por qué? Porque 3 y 5 no son múltiplos entre sí. Por lo tanto, no se pueden simplificar si los números no son múltiplos en índice y exponente. Bien, esto es lo que vimos sobre potenciación de fracciones. Luego vamos a comenzar a ver radicación de fracciones.